Buenas tardes a todos. Hoy estamos acá con un día ansiosos y esperando un poco tener una conversación con una de las personas que hemos sumado al equipo o al staff de Transformagro, no solo por su pasión, sino también por su entendimiento que tiene el mundo de los datos. Así que vamos a compartir esta conversación con Eliana Yunta, llamada Eli, famosa. Sí. Eli es directora de Tallinger. Tallinger es una consultora, empresa que se dedica a la implementación de tecnologías, como todo lo que es automatización, datos e inteligencia artificial. Así que buenas tardes, Eli. Un placer Encantada. tener esta conversación con vos. Bueno, buenas tardes a todos. Arranquemos nada más la charla. Bueno, Eli, gracias por hacerte este espacio. Lo primero que me gustaría que podamos conversar, y como para estructurar la conversación, es cuando uno habla de la visión de un líder, de un mindset, vemos que hay un montón de organizaciones, y principalmente en la era digital, que su toma de decisiones está basada en los datos. Entonces, cuando uno se piensa en innovar, en empezar a meterse en este mundo, ¿pero qué es? ¿Cuál es el mindset y qué habilidades tiene que tener un líder de una organización para poder dirigir su organización en función de los datos? Bien, ¿Qué tiene que estar entendiendo? perfecto. Mirá, antes que todo, la idea es siempre tener una posición de flexibilidad y búsqueda de adaptación ante los cambios, ¿no?, tecnológicos y lo nuevo que va llegando. Lo peor que nos puede pasar es querer trabajar exactamente de la misma manera como lo hacíamos hace 5, 10, 15 años y no estar abiertos a escuchar, a nutrirse de nuevas herramientas, de tecnologías, de para qué se usan los datos, y como ya vemos que las olas tecnológicas están siendo cada vez más ágiles, más rápidas, sería una pena que no abramos la mente a empezar a sacarle el beneficio a esto. Para poder llevar adelante un negocio data-driven a través de los datos, lo primero que hay que hacer es capturarlos a esos datos. Entonces, digamos, toda la etapa de decidir digitalizar una compañía es la primera que vamos a abordar. Obviamente hay compañías que estarán en el rubro de las agronomías, tenés las distribuidoras, tenés las que acopian y comercializan granos, hay las que tienen industria de repente, pero bueno, a medida que pasa de cierto tamaño inicial a un tamaño que va creciendo, es cuanto más se complejiza la operación y necesitamos empezar a capturar los datos de todo eso. Lo primero que suelen implementar las empresas es su famoso ERP, Enterprise Resource Planning, ¿sí? Es el sistema que te permite llevar adelante los procesos más comunes, los que tengan que ver con tal vez llevar stocks, llevar algún plan de producción, si hay un módulo así, lo que es facturación, compras, etcétera, etcétera. Ese es el primer punto donde empiezo yo a capturar mis datos y a darle una formalidad. Después tenés todo lo que son fuentes externas, ¿sí? Todo lo que sean cotizaciones, valores de mercado, o sea, información que yo tengo que ver y tengo que traer a mi compañía para combinarla con mis datos y empezar a ver qué pasa, ¿sí? Pero verlo en números concretos. Así que bueno, la primera fase siempre es la digitalización, y acompañando eso, lo que yo recomiendo, y parece un poco de manual, pero hay que tener un plan estratégico para esa compañía. Muchas veces las empresas crecen más rápido de lo que sus directores o dueños pueden ponerse a pensar en a dónde la quieren llevar, ¿verdad? Entonces hay que hacer la tarea, hay que entender qué crecimiento, qué camino quiero que siga la empresa, porque de ahí van a salir mis indicadores para saber si estoy dando ese paso año a año hacia el escenario donde la quiero llevar. Entonces yo plantearía eso, no olvidarse de empezar a capturarlos esos datos. Todos empezamos por el Excel, todos empezamos con las formulitas, con llevar los registros de una manera un poco más informal. Bueno, animarse a implementar algún software, ¿sí? Investigar, asesorarse de qué es lo mejor para cada momento de una compañía y para su camino evolutivo, y empezar a nutrirse de herramientas que permitan que los datos lleguen. Eso es lo primero, ¿sí? Después vamos a entrar en una fase donde
vamos a poder explotarlos, vamos a poder sacarle más el provecho y saber dónde estamos parados. ¿Y cuáles son los errores comunes que cometemos las empresas que empezamos a explorar o a meternos en esto? A veces uno ve que las organizaciones están pensando más en introducir tecnología, herramientas, y a veces nos hacen la pregunta del para qué. No sé, ¿qué es lo que vos ves? Si es más limitante tecnológico o de saber cómo ordenarse o cómo abordar un proceso de estos de transformación. Una de las cosas más comunes, como hay tanta información, digamos, en el mercado en cuanto a tecnologías, bueno, sí, los modelos generativos y toda esta ola que tenemos, cuando hablamos de business intelligence, sí, tener indicadores, tener reportería, lo primero que quieren los usuarios es algo gigante y complejo. Entonces son proyectos que empiezan y no terminan nunca, porque cada vez que ven una cosa o logran dar ciertos pasos, quieren más. No llegan a entender con sus 4 o 5 KPIs básicos cada proceso de negocio y empezar a ver esos indicadores en el día a día y empezar a hacer mediciones simples que ya están queriendo resolver todo con herramientas muy complejas. Entonces, para mí los primeros pasos es definir cuáles son las 5, 8 variables que me dicen el estado de salud y el estado de avance que tiene mi negocio hacia los objetivos, ¿sí? Si es ventas, si es productividad, si es eficiencia, si es eficiencia logística, por ejemplo, para las empresas que tienen estos procesos, pero no hay que complejizar. Para complejizar hay tiempo, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando yo por ahí empiezo a escuchar de una tecnología y sin saber si realmente es lo adecuado, lo quiero meter sí o sí. Viene la ola de la IA generativa, entonces todas las empresas necesitan como sentir que están en esa ola, que van a implementar algo, pero no sabes si necesitas eso para obtener el dato que te va a servir para tomar una decisión o para liderar o para eficientizar un proceso. Hay cosas más sencillas. ¿Cómo cuáles? Digo, porque a veces uno está muy enganchado con la herramienta, escuchás que todo el mundo de la inteligencia artificial y dices, yo quiero estar ahí. Bueno, ¿es el camino? Exactamente. Bueno, normalmente lo primero, si vos contás con tus operaciones en un Excel, vas a poder agarrar en esa misma herramienta, o vas a poder agarrar, voy a decir marcas, ¿no? Un Power BI, ¿sí? Agarrar ese Excel y empezar a generar alguna visualización, ¿sí? Algún indicador que decrezca y me dé el sentido de qué estado de situación tengo en la compañía. O sea, a veces con tener una simple herramienta que me permita generar visuales y tener definidos mis indicadores es suficiente para arrancar la primera etapa de gestionar y realmente considerarse data driven. O sea, que los datos me estén contando lo que pasa y no yo creyendo que intuitivamente sé cómo están las cosas. Siempre me voy a quedar en el mundo de las ideas y de la intuición sobre si el negocio va bien, más o menos mal, o si estoy yendo a cumplir mis objetivos. Mediciones simples con una herramienta que simplemente sea un Excel, o que si tenés un ERP que tiene reportes simples, descargate tu reporte, levantá ese reporte con la herramienta. Levantar, llamamos a conectarse a un grupo de datos con una herramienta y empezar a plantear cosas simples, ¿sí? Eso. Y sí, no, una más. Después vamos a empezar a necesitar combinar, ¿no? Esos datos, porque quiero combinar costos con ventas, con productividad, con logística, y quiero empezar a sacar algunos indicadores combinados. Ahí viene la fase donde empiezo con algún proyecto de juntar todos esos datos en algún lugar en común. Para las empresas que van creciendo, el famoso Data Warehouse o Data Lake, donde junto todos los lugares de donde vienen los datos que necesito y los empiezo a poder poner en un solo indicador, en una sola herramienta de análisis. Perfecto. Acá me queda claro cuáles son los pasos, cómo abordarlo, cuáles son los errores normales, pero venimos hablando y focalizados en un nivel más de la técnica. Yo cuando digo un líder que tiene que abordar un proyecto de estos, y creo que la visión no la puede delegar. Es decir, lo que sí puede delegar es la habilidad técnica, la tecnología que requiere, cómo masajear un dato. El líder lo que tiene que hacer es decir, qué es lo que tiene que plantear como visión el líder y qué es lo que tiene que transformar
de su sistema de trabajo. ¿Nos tenemos que ordenar de una forma distinta como empresas para trabajar los datos? Desafiante la pregunta. Como te decía, hay ciertos análisis que nos van a permitir bajar eso a determinados objetivos. Si uno en el día a día está atacando la decisión urgente y no te tomás un tiempo para empezar a definir cuáles son los pilares de la empresa y qué es lo que querés medir, entonces nunca vas a llegar a un escenario donde puedas hablar con datos, ¿sí? Yo creo que en los boards empresariales lo que pasa es que cada uno va con una idea, o sea, no tenemos un dato preciso, una visión común para empezar a discutir y no quedarnos en el que, no, bueno, yo tengo este dato, no, en realidad la venta fue tanto, no, bueno, pero no hay que considerar esto. O sea, las discusiones terminan en esa calidad del dato, de dónde salió el dato, qué tan correcto, incorrecto está. Entonces, lo que vos querés es avanzar. Como te decía, de manual, para mí, definir la misión, la visión y un plan estratégico es fundamental. Si vos no tenés un norte en tu empresa, no vas a poder liderar priorizando. ¿Por qué nos llenamos de indicadores? Porque no sabemos cuáles son las 3 o 4 variables que indican si estoy yendo en el sentido que quiero o no. Entonces nos llenamos de cosas que queremos ver, pero no sabemos qué es lo que va a hacer que la empresa o el proceso de negocio llegue a un nivel de éxito o de eficiencia. Yo creo que va por ese lado. Es decir, la visión compartida, algo que logro que las empresas data driven hacen es visualizar un montón de cosas, eficiencia como ineficiencia. Entonces, si tenemos una cultura de castigo, nadie va a querer visualizar algo. Si tenemos una cultura que abrazamos el error y lo tomamos como un insumo, la mejora continua, posiblemente todo lo que visualicemos lo atacamos como un proceso y generamos los espacios para seguir aprendiendo. Sí, exactamente. Y hay otra cuestión y tiene que ver con esto, cosas que voy observando y que se me vienen a la cabeza de los años que hace que trabajo con distintas industrias y a distintos niveles, ¿no? De dirección o de análisis. No hay una comunicación fluida y continua de arriba hacia abajo en las empresas para establecer esos objetivos, para continuamente rememorarlos y para medir en función de exclusivamente lo que estamos queriendo hacer. O sea, la comunicación se corta entre los niveles que van desde la cabeza o la dirección de una compañía y los niveles de analistas y las áreas. Cuanto más grande es la empresa, más desafiante es esa comunicación. Pero una vez que vos definís tu plan estratégico, que lo puedes hacer anual, lo puedes hacer quinquenal, lo puedes hacer por mucho más plazo, es importante continuamente repasar cuáles son los objetivos, cómo vamos a medir si llegamos ahí, y a partir de ahí empiezo a usar esos datos que estoy recolectando para armar esos indicadores. Está fallando la comunicación y la transmisión de qué es lo importante y hacia dónde quiere ir la compañía. Perfecto. Bueno, Eli, creo que con esto vamos a quedar con expectante un montón de cosas que podemos aprender dentro de lo que es el proceso de Transformagro. Así que gracias por tu tiempo y nos estamos viendo juntos. Sí, nada, muy contenta de sumarme también al staff de este año y bueno, todo lo que atravesé a nivel de experiencia y todo lo que conozco, obviamente lo voy a transmitir, lo voy a compartir y ya charlaremos con mucha fluidez en esas sesiones. Bueno, gracias y que termine bien el día. Bueno, gracias, hasta luego.